Todo comenzó con un rumor que circulaba entre los trabajadores del barrio: el restaurante chino Dragón Rojo tenía un ingrediente secreto en sus platillos que los hacía irresistibles. Era un lugar pequeño, con faroles rojos colgando en la entrada y el aroma a especias invadiendo la calle. Pero había algo extraño. Nunca vi camiones de suministros descargando carne o verduras, y aunque siempre estaba lleno, nadie parecía conocer a los dueños. Acepté un turno nocturno como lavaplatos en el restaurante para ganar algo de dinero extra. Desde el principio, noté que las cosas eran diferentes. La cocina estaba impecable, pero había una sección cerrada con llave. Cuando pregunté, uno de los cocineros, un hombre callado llamado Min, me dijo que no debía preocuparme. Solo almacenamiento especial, murmuró, sin mirarme a los ojos. Las primeras noches fueron tranquilas, pero el ambiente se sentía pesado. El chef principal, el señor Zhao, era un hombre de pocas palabras, con una mirada penetrante que te hacía sentir diminuto. Preparaba los platillos con una precisión casi ritualista, y aunque los clientes siempre salían satisfechos, había algo en los olores que emanaban de sus cazuelas que me hacía sentir incómodo. Una noche, mientras limpiaba los platos al final del turno, noté que el señor Zhao había olvidado cerrar la puerta de la sección prohibida. La curiosidad pudo más que el miedo, así que me acerqué. Dentro había una cámara frigorífica. Al abrirla, el frío me golpeó como una bofetada. En las bandejas no había cortes de carne habituales, sino trozos que no parecían de animales. Mis ojos se detuvieron en algo que parecía una mano humana. Sentí que mi estómago se revolvía, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Era el señor Zhao. Su rostro, normalmente inexpresivo, ahora mostraba una sonrisa siniestra. Curiosidad peligrosa, ¿no crees?, dijo, cerrando la puerta tras de mí. Me quedé paralizado. Intenté justificarme, pero él no parecía interesado en explicaciones. Me señaló con el cuchillo que sostenía. Cada cliente que viene aquí busca algo especial. Les damos lo que piden, y nadie hace preguntas. Tú tampoco deberías. Esa noche, al terminar el turno, decidí que no volvería al restaurante. Pero cuando salí, encontré una pequeña caja en el asiento de mi bicicleta. Dentro había un trozo de carne envuelto en papel encerado y una nota que decía: te esperamos mañana. No dormí esa noche. Mi mente daba vueltas a lo que había visto, pero la idea de denunciarlo me aterrorizaba. ¿Y si nadie me creía? Además, ¿cómo explicar lo que realmente había dentro de esa cámara sin parecer un loco? A la noche siguiente, contra todo instinto, volví al trabajo. Actué como si nada hubiera pasado, pero mis manos temblaban mientras lavaba los platos. Observé a los comensales desde la cocina. Sus expresiones de deleite al probar los platillos eran inquietantes, casi enfermizas. Un hombre incluso lamió su plato antes de salir. Alrededor de la medianoche, el restaurante se quedó vacío. Estaba terminando de limpiar cuando escuché un ruido proveniente del almacén. Esta vez no era simple curiosidad, sabía que algo andaba mal. Tomé valor y me acerqué. Al abrir la puerta, vi a Min arrastrando un enorme saco ensangrentado. Nuestros ojos se cruzaron, y antes de que pudiera gritar, el señor Zhao apareció detrás de mí. Sabía que eras especial, dijo en un tono calmado. Por eso te dejamos mirar. Intenté correr, pero sentí un golpe en la nuca y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una camilla metálica, con mis manos y pies atados. Las luces de la cocina parpadeaban, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. El señor Zhao y Min estaban frente a mí, cuchillos en mano. No te preocupes, dijo Zhao con voz tranquilizadora. Pronto serás parte del Dragón Rojo. Todos nuestros empleados lo son. La desesperación me invadió mientras intentaba liberarme. Grité con todas mis fuerzas, pero el restaurante estaba completamente insonorizado. Vi cómo Zhao se acercaba con el cuchillo, y justo cuando pensé que todo estaba perdido, las luces se apagaron. El sonido de cristales rompiéndose y gritos llenó el lugar. Sentí como mis ataduras se aflojaban, y aproveché para liberarme y correr hacia la salida. Nunca miré atrás. Denuncié el restaurante, pero cuando la policía llegó, encontraron el lugar vacío.
No había rastro de los dueños ni de la cámara frigorífica. Lo único que quedaba era un cuchillo oxidado en el suelo y una nota pegada a la pared: volveremos. Desde entonces, evito restaurantes chinos pequeños. No por superstición, sino porque sé que en algún lugar, el Dragón Rojo sigue cocinando su menú especial, y temo que algún día alguien toque mi puerta para pedirme otro turno. Era jueves por la noche, y el cansancio del trabajo pesaba sobre mis hombros como una losa. Había aceptado quedarme a cubrir un turno extra en la pequeña tienda de conveniencia donde trabajaba. El lugar era tranquilo, casi desértico a esas horas, con apenas un par de clientes que entraban de vez en cuando por cigarrillos o bebidas. Sin embargo, esa calma era justo lo que necesitaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, el teléfono de la tienda sonó. Me sobresalté, rara vez alguien llamaba tan tarde. Dudé unos segundos antes de contestar. La voz al otro lado era fría y pausada, pero había algo en su tono que me puso los nervios de punta. ¿Estás solo?, preguntó. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me detuvo. Decidí responder con firmeza, tratando de no mostrar inquietud. ¿Quién habla?, dije, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. Hubo un breve silencio, y luego escuché una risa apagada, como si alguien tratara de contenerse al otro lado de la línea. Mírate al espejo. El mensaje fue corto, pero suficiente para helarme la sangre. Miré alrededor de la tienda. Los pasillos estaban desiertos, y las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de ser observado era inconfundible. Ignoré la llamada, convencido de que se trataba de una broma pesada. Pero apenas pasaron unos minutos antes de que el teléfono sonara de nuevo. Esta vez, lo dejé sonar hasta que el contestador automático lo detuvo. Sin embargo, cuando revisé la grabación, escuché una respiración pesada y un susurro casi inaudible. Estoy más cerca de lo que crees. Mis manos temblaban mientras colgaba el auricular. Sabía que debía llamar a mi supervisor o incluso a la policía, pero no quería parecer paranoico. Así que me forcé a concentrarme en mi trabajo, tratando de ignorar el creciente malestar que me envolvía. Pasaron unos 20 minutos en completo silencio hasta que noté algo extraño. Uno de los espejos del fondo, colocado estratégicamente para evitar robos, tenía una pequeña mancha que no recordaba haber visto antes. Me acerqué para limpiarla, pero al hacerlo, vi algo que me paralizó. Un rostro que no era el mío me observaba desde el reflejo. Di un paso atrás, mi respiración se volvió agitada. Miré alrededor, esperando ver a alguien escondido, pero estaba completamente solo. Decidí revisar las cámaras de seguridad, buscando alguna pista de quien podría haber entrado sin que lo notara. Las grabaciones no mostraban nada inusual hasta que rebobiné unos minutos. En un momento, justo cuando había ido a contestar la primera llamada, una figura se deslizaba por uno de los pasillos. Vestía ropa oscura, y su rostro estaba cubierto por una capucha. Lo más perturbador era que parecía moverse directamente hacia donde yo estaba parado, pero en ningún momento lo vi con mis propios ojos. Un sudor frío cubrió mi frente. Bloqueé la puerta principal y busqué algo con lo que defenderme, optando por un viejo bate que estaba detrás del mostrador. Las luces comenzaron a parpadear, y el ambiente se sentía cada vez más opresivo. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez no me molesté en contestar. Lo que escuché en el altavoz fue suficiente para que mis piernas flaquearan. Ya estoy dentro. En ese momento, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Solo el leve resplandor del refrigerador iluminaba parcialmente el lugar. Sentí un movimiento detrás de mí y giré rápidamente con el bate en alto, golpeando al aire. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz quebrada por el pánico. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el sonido de mi respiración. Sin embargo, de algún rincón oscuro surgió un susurro que apenas pude distinguir. No debiste contestar. La luz regresó de repente, y el ambiente parecía normal otra vez. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de intrusión, pero no encontré nada. Las cámaras, al revisarlas una vez más, no mostraban a nadie. Sin embargo, algo había cambiado. Sobre el mostrador,
donde antes no había nada, ahora había un pequeño objeto, un teléfono móvil antiguo y polvoriento. Nunca había visto ese teléfono en mi vida. Lo toqué con cautela, y en la pantalla apareció un único mensaje: esto es solo el comienzo. No esperé más. Salí corriendo de la tienda y llamé a la policía desde mi móvil. Aunque inspeccionaron el lugar, no encontraron pruebas de nada extraño. Sin embargo, desde aquella noche, nunca volví a responder una llamada a altas horas. Porque a veces, una voz en la línea puede ser más peligrosa de lo que imaginas. Siempre he sido aficionado a la cocina, así que cuando encontré trabajo en un restaurante chino llamado Loto de Jade, pensé que sería una gran oportunidad para aprender de los mejores. El lugar tenía fama de servir los platillos más exquisitos de la ciudad, y la clientela siempre salía con elogios. Sin embargo, nadie sabía mucho sobre quién estaba detrás de la cocina. Solo se decía que el chef principal trabajaba en completo aislamiento. Mi primer día fue normal. Ayudé a organizar los ingredientes y a limpiar las estaciones de trabajo. Noté que la cocina estaba dividida por una gruesa cortina que nadie parecía cruzar. Desde allí, emanaba un olor peculiar, una mezcla de especias exóticas y algo más, metálico. Pregunté por curiosidad qué había detrás, pero uno de los cocineros, un hombre mayor llamado Chen, me miró con una seriedad inquietante y dijo: «Ahí solo entra el maestro. Nosotros no preguntamos». La respuesta me dejó intrigado, pero decidí no insistir. Al caer la noche, el restaurante cerró y los empleados se fueron. Me ofrecía quedarme para limpiar a fondo, esperando que la soledad me permitiera echar un vistazo detrás de la cortina. Cuando estuve solo, la curiosidad me venció. Caminé lentamente hacia la cortina, apartándola con cuidado. Lo que vi al otro lado me dejó helado, una pequeña habitación con una mesa de acero y varias herramientas quirúrgicas organizadas con precisión. Sobre la mesa, un enorme cuchillo brillaba bajo la tenue luz de una lámpara colgante. En una esquina había una nevera industrial con cadenas que la aseguraban. Mientras procesaba lo que veía, un sonido me sobresaltó, un leve susurro. «No debiste entrar». Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró, y salí de la habitación rápidamente, sintiendo que algo invisible me seguía. Decidí ignorar lo que había visto y seguir con mi trabajo, pero sabía que algo oscuro se escondía en ese lugar. Las semanas pasaron, y el susurro no desaparecía. A veces, mientras cortaba verduras o limpiaba los platos, escuchaba palabras incomprensibles que parecían venir de la cortina. Mis compañeros parecían no notar nada, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, Chen me pidió que me quedara a ayudar con un pedido especial. La orden era para un cliente exclusivo, alguien que pagaba una suma exorbitante por un platillo llamado el banquete del silencio. Cuando pregunté qué era, Chen solo murmuró: «Es un honor prepararlo». Poco después, la cortina se abrió ligeramente, y una mano delgada y pálida apareció, extendiendo una nota escrita con tinta roja. Chen la tomó con reverencia y me indicó que preparara ciertos ingredientes. Pero antes de que pudiera hacer mucho, el chef detrás de la cortina empezó a trabajar. Los sonidos de cuchillos cortando carne resonaron en la cocina, pero lo extraño era que no había ni el más mínimo olor a comida, solo ese persistente aroma metálico. Mientras esperaba, vi que una gota oscura caía al suelo desde la mesa del otro lado de la cortina. Cuando me acerqué, noté que no era salsa ni grasa, sino sangre fresca. Mi estómago se revolvió, y cuando miré a Chen, él evitó mi mirada. La curiosidad me venció una vez más, así que cuando Chen salió al comedor para atender a otros clientes, me acerqué sigilosamente y aparté la cortina. El chef estaba de espaldas, pero lo que vi sobre la mesa me dejó sin aliento, un brazo humano desmembrado, claramente preparado como un ingrediente. Quise gritar, pero mis piernas no respondían. Entonces el chef se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, y sus ojos oscuros parecían perforarme el alma. ¿Te gusta lo que ves?, dijo con una voz baja y áspera. Retrocedí, tropezando con los utensilios detrás de mí. Chen apareció en ese momento, su rostro pálido como el de un cadáver. «Y ya has visto demasiado», dijo, con una mezcla de lástima y advertencia.
corrí hacia la salida, pero al intentar abrir la puerta principal, descubrí que estaba cerrada con llave. Escuché pasos detrás de mí y la voz del chef resonando en la cocina. Todo aquel que entra debe quedarse. Sin pensarlo, rompí una ventana con un taburete y me arrojé al exterior, sintiendo el vidrio rasgar mi piel. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente me calmé, fui a la policía. Al regresar con ellos al restaurante, el lugar estaba completamente vacío. No había señales de actividad, y la habitación tras la cortina estaba limpia. No encontraron evidencia de nada extraño, solo una cocina común y corriente. Desde esa noche, el loto de Jade cerró sus puertas. Nadie sabe qué ocurrió realmente, pero el rumor del banquete del silencio aún circula. Dicen que algunos restaurantes no buscan complacer paladares, sino satisfacer deseos oscuros. Yo solo sé que nunca volveré a cruzar una cortina en mi vida. Conseguí un trabajo nocturno en un restaurante llamado El Silencio de Medianoche. Era un lugar discreto, de esos que solo los locales conocen. Su horario peculiar atraía a trabajadores de turno nocturno y a vagabundos que buscaban un café caliente. Desde el primer día, noté algo extraño, había una mesa en la esquina que nunca se usaba. Parecía una regla tácita entre los empleados. ¿Por qué no servimos en esa mesa?, pregunté a Sofía, la camarera más veterana. Me miró con una mezcla de advertencia y compasión. No hagas preguntas. Solo recuerda que nadie se sienta ahí. No quise parecer curioso, así que dejé el tema. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que todos evitaban ese rincón. Aunque el restaurante se llenara, la mesa permanecía vacía, con una fina capa de polvo acumulándose sobre su superficie. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, un cliente entró tambaleándose. Su aspecto desaliñado y su mirada perdida indicaban que había tenido una mala noche. Se dirigió directamente hacia la mesa del rincón y se dejó caer en una de las sillas. «Señor, no puede sentarse ahí», exclamé, pero el hombre apenas levantó la vista. «¿Por qué no? Es solo una mesa». Antes de que pudiera responder, Sofía apareció, pálida como una hoja. «Déjalo. No durará mucho», dijo en un tono bajo, llevándome de regreso al mostrador. La frase me dejó confundido, pero no insistí. Observé al cliente desde la distancia. Parecía relajado, bebiendo su café en completo silencio. Sin embargo, algo en el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando terminé mi turno, pasé junto a la mesa del rincón y noté que el cliente ya no estaba. La taza seguía ahí, intacta, como si nunca la hubiera tocado. La inquietud creció cuando revisé las cámaras de seguridad al día siguiente. El hombre nunca apareció en las grabaciones. Solo se veía la mesa vacía. A la noche siguiente, volví a trabajar. Esta vez, me quedé solo cerrando el restaurante. La curiosidad me carcomía, así que decidí limpiar la mesa del rincón. Mientras pasaba un trapo húmedo por la superficie, noté algo extraño, unas marcas grabadas en la madera, como si alguien hubiera tallado palabras apresuradamente. «Ayúdame». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté convencerme de que era una simple broma, pero el ambiente opresivo me hizo reconsiderar. Dejé la mesa y regresé al mostrador, decidido a no volver a acercarme. Esa misma noche, poco antes de cerrar, las luces parpadearon y la radio del restaurante comenzó a emitir un ruido blanco. Fue entonces cuando lo vi, una sombra sentada en la mesa del rincón. Era apenas visible, pero su presencia era inconfundible. Me armé de valor y me acerqué. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. La sombra alzó la cabeza lentamente, y en un susurro apenas audible, respondió. «¿No debí quedarme?». Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, dejando la silla ligeramente movida. Corrí hacia la oficina y revisé las cámaras nuevamente. Esta vez, había algo más, la figura estaba allí, pero lo más perturbador era que en cada cuadro parecía más nítida, como si estuviera volviendo a la vida. Al día siguiente, confronté a Sofía. «¿Qué pasa con esa mesa?». Ella suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta.
Hace años, un hombre desapareció después de sentarse ahí. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, dicen que su espíritu vuelve, buscando compañía. La historia era demasiado absurda para ser cierta, pero no podía ignorar lo que había visto. Esa noche, decidí terminar mi turno lo más rápido posible, evitando la mesa del rincón a toda costa. Sin embargo, cuando fui a apagar las luces, encontré una nota sobre la mesa. No vuelvas. Renuncié al día siguiente. Nadie volvió a mencionarme la mesa del rincón, pero cada vez que paso cerca del restaurante, puedo sentir la mirada de alguien desde esa esquina. Y sé que sigue esperando. Cuando acepté el puesto de camarero en La Cuchara de Medianoche, un restaurante abierto las 24 horas, me pareció una buena idea. El ambiente era tranquilo, y los clientes nocturnos solían ser trabajadores en sus pausas o viajeros buscando una comida rápida. Sin embargo, había una peculiaridad que nadie me explicó: después de las 3 de la madrugada, el chef no tomaba pedidos de carne. La primera vez que lo noté fue en mi tercer turno. Un hombre pidió un filete poco hecho, y al transmitir la orden a la cocina, el chef, un anciano llamado don Arturo, simplemente negó con la cabeza. A esta hora, solo sopas y ensaladas, dijo con voz firme. No me atreví a cuestionarlo, pero la curiosidad me carcomía. Pasaron semanas antes de que algo realmente extraño ocurriera. Una noche, un cliente insistió en pedir costillas. Era casi las 3, pero pensé que no habría problema si me daba prisa. Al llevar la orden a la cocina, encontré a don Arturo preparando una olla enorme con un caldo oscuro y espeso que no reconocí. No sirvo carne después de esta hora, repitió con la misma frialdad. Intenté convencerlo, pero su mirada me detuvo. Me di la vuelta para regresar al comedor, pero entonces escuché un ruido que me hizo detenerme. Provenía de la puerta trasera, un golpe sordo, como si alguien estuviera empujando con fuerza. ¿Qué es eso?, pregunté. Don Arturo se limitó a decir: no abras esa puerta. El tono con el que lo dijo me heló la sangre. Terminé mi turno con la inquietud rondándome la cabeza. Esa misma semana, una noche particularmente tranquila, me quedé limpiando el comedor mientras don Arturo cerraba la cocina. El reloj marcaba las 3:15 cuando escuché nuevamente el golpe en la puerta trasera, más fuerte esta vez. Don Arturo salió apresuradamente de la cocina, pero yo ya estaba caminando hacia el origen del sonido. Te dije que no la abras, gruñó, poniéndose frente a mí. Antes de que pudiera responder, el golpe se repitió, seguido de un rasguño que hizo que se me erizara la piel. ¿Qué hay ahí afuera?, le pregunté. Don Arturo me miró fijamente, y por un momento, juré que sus ojos reflejaban puro miedo. Ellos vienen a buscar lo que es suyo. Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad. Cuando él regresó a la cocina, tomé una linterna y me acerqué a la puerta trasera. Dudé por un momento antes de abrirla. El callejón detrás del restaurante estaba oscuro y envuelto en una niebla densa. Al iluminar el suelo, vi algo que me hizo retroceder: manchas de sangre frescas que formaban un rastro hacia los contenedores de basura. Avancé con cautela, siguiendo las marcas, hasta llegar a uno de los contenedores. Cuando lo abrí, el hedor fue insoportable. Dentro había restos de carne, pero no de animales comunes. El color y la textura eran diferentes. Entonces lo entendí: eso no podía ser carne de res ni de cerdo. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a don Arturo con un cuchillo en mano. Te dije que no investigaras, dijo con voz ronca, pero en su tono había más resignación que enojo. Antes de que pudiera decir algo, un ruido espeluznante llenó el callejón, un gruñido gutural que venía de la oscuridad. Don Arturo me empujó hacia la puerta del restaurante y la cerró de golpe, asegurándola con una pesada barra de madera. Escucha bien, dijo mientras se giraba hacia mí. Esa carne no es nuestra, y ellos siempre vienen a reclamarla. Esa noche, desde la cocina, escuchamos pasos arrastrándose alrededor del edificio, acompañados de gruñidos y golpes en las ventanas. Permanecimos en silencio, sin atrevernos a movernos. Cuando el ruido cesó, don Arturo me dio una última advertencia. Si quieres vivir, nunca prepares carne después de las 3.
Al día siguiente, intenté buscar respuestas, pero nadie en el restaurante quiso hablar del tema. Desde entonces, cumplo esa regla al pie de la letra. A veces, por las noches, todavía escucho golpes en la puerta trasera. Y aunque me carcome la curiosidad, sé que abrir esa puerta podría ser el último error que cometa. No era la primera vez que cambiaba de trabajo. Había pasado por tantos empleos nocturnos que creía haberlo visto todo, pero la casa de los faroles tenía algo distinto, algo que se sentía en el aire desde el momento en que cruzabas la puerta. El restaurante ofrecía un menú especial entre las 2 y las 5 de la madrugada, pero nadie hablaba mucho al respecto. Lo único claro era que atraía a clientes peculiares. Mis primeras semanas transcurrieron con normalidad. El lugar se llenaba de trabajadores cansados y conductores de paso. Sin embargo, a ciertas horas de la madrugada, todo cambiaba. Las luces parecían parpadear con más frecuencia, y los ruidos de la cocina eran más inquietantes. Una noche, mientras limpiaba una mesa, un cliente entró. Era un hombre alto, con un abrigo negro que arrastraba ligeramente por el suelo, y sus ojos se escondían bajo el ala de un sombrero. El especial, dijo, sin mirar el menú. Al llevar la orden a la cocina, noté que Jorge, el chef, se tensaba. Sin decir una palabra, encendió una hornilla y sacó una olla que siempre mantenía apartada. El vapor que salía era denso y oscuro, con un olor metálico que me revolvió el estómago. ¿Qué tiene de especial este menú?, pregunté, intentando sonar casual. Es mejor que no lo sepas, respondió sin mirarme. El cliente terminó su comida rápidamente y se marchó, dejando un billete doblado junto a su plato. Lo extraño fue que, al recoger la silla donde se había sentado, noté que el tapizado estaba levemente quemado, como si algo corrosivo hubiera goteado sobre él. Intenté preguntar a mis compañeros, pero todos se limitaron a encogerse de hombros, evitando mirarme a los ojos. Esa misma noche, después de cerrar, me quedé para limpiar. La curiosidad me impulsó a mirar dentro de la olla que Jorge había usado. Al abrirla, un hedor penetrante me hizo retroceder, pero me armé de valor y me acerqué nuevamente. El líquido dentro era negro y espeso, y entre las burbujas flotaba algo que al principio no reconocí. Cuando logré enfocar, sentí que el estómago se me revolvía, era un ojo humano. Cerré la tapa de golpe, pero al girarme, Jorge estaba ahí, observándome con una expresión seria. Te advertí que no te metieras en esto, dijo con voz calmada, pero firme. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta trasera. El sonido era seco, constante, como si algo pesado estuviera empujando desde el otro lado. No abras esa puerta, pase lo que pase, me advirtió Jorge mientras tomaba un cuchillo grande de la encimera. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y algo comenzó a raspar la madera. Jorge se posicionó frente a la puerta, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. ¿Qué hay ahí afuera?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ellos vienen a reclamar lo que es suyo. El aire se volvió pesado, y un escalofrío me recorrió. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y una sombra enorme llenó el marco. No podía distinguir una forma exacta, pero sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. Jorge no titubeó. Con una precisión aterradora, arrojó el contenido de la olla hacia la sombra, que emitió un chillido desgarrador antes de retroceder. Sin embargo, no desapareció. ¡Corre!, gritó Jorge, empujándome hacia la salida. Tropecé al salir por la puerta principal, dejando atrás el sonido de golpes y gritos. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho. A la mañana siguiente, volví al restaurante, pero lo encontré cerrado. No había señales de Jorge ni de lo que había sucedido la noche anterior. Al preguntar a los vecinos, me dijeron que el lugar había cerrado de forma repentina en otras ocasiones, siempre después de un incidente extraño. Nunca volví a saber de Jorge, pero desde entonces evito cualquier restaurante que ofrezca algo especial en su menú. Hay secretos que es mejor no descubrir y platos que nunca debieron ser servidos. A veces, cuando paso por la calle donde estaba la casa de los faroles, puedo jurar que siento el olor metálico de aquella olla y el peso de las sombras que reclamaban su parte.
Cuando me contrataron para el turno nocturno en Los Amigos del Amanecer, me sentí aliviado. El restaurante era pequeño y modesto, pero tenía buena fama entre los trabajadores nocturnos. Sin embargo, había una norma que me pareció extraña: nunca debíamos ignorar los pedidos que llegaran desde la mesa número 13, incluso si no había nadie sentado allí. Al principio pensé que era una broma de los empleados, pero todos parecían tomárselo en serio. Incluso Pedro, el cocinero, evitaba mirarme cuando preguntaba al respecto. «Solo haz tu trabajo y no preguntes tanto», me dijo una noche mientras preparaba un pedido. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, hasta que, en mi tercera noche, ocurrió algo que me heló la sangre. Estaba limpiando las mesas cuando escuché el sonido de una campanilla desde la mesa número 13. Me giré instintivamente, pero no había nadie sentado. Aún así, sobre la mesa, había un papel doblado con un pedido escrito a mano: caldo de medianoche. Llevé la orden a la cocina, tratando de mantener la calma. Pedro me miró con preocupación, pero sin decir nada comenzó a preparar el platillo. ¿Esto es normal?, pregunté, intentando sonar casual. Entregarás el pedido, dejarás el plato y te irás. No mires demasiado. El tono en su voz no admitía discusiones. Cuando el caldo estuvo listo, lo llevé con manos temblorosas a la mesa número 13. Coloqué el plato con cuidado y, al levantar la vista, sentí un escalofrío inexplicable. Las sillas estaban vacías, pero las marcas de humedad en el asiento indicaban que alguien había estado ahí. Me alejé rápidamente, pero no pude evitar echar un último vistazo. Para mi horror, el caldo parecía reducirse poco a poco, como si alguien invisible estuviera bebiéndolo. Al terminar mi turno, confronté a Pedro. ¿Quién o qué hace los pedidos de esa mesa? Él suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. Hace años, un hombre desapareció aquí. Era un cliente habitual que siempre pedía ese caldo en la mesa 13. Una noche, salió del restaurante y nunca más volvimos a verlo. Desde entonces, la mesa sigue reservada, para él. Intenté convencerme de que todo era una superstición, hasta que la siguiente noche vi algo que me hizo reconsiderar. Mientras atendía a otros clientes, noté que en el espejo del fondo del restaurante, donde se reflejaba la mesa 13, había una figura borrosa, como si alguien estuviera sentado allí. Pero al girarme, la silla estaba vacía. «¿Lo viste, verdad?», dijo Pedro desde la cocina. Asentí en silencio. A partir de entonces, cada vez que sonaba la campanilla en la mesa 13, cumplía con mi trabajo sin hacer preguntas. Todo se salió de control una noche especialmente fría. Al llevar el pedido habitual, noté que el papel de la orden tenía algo distinto, un mensaje escrito al final que decía: «Esta será la última vez». Entregué el caldo con más cuidado que nunca y me retiré rápidamente. A los pocos minutos, la campanilla sonó de nuevo. Al regresar, encontré la mesa vacía, pero sobre ella había un reloj antiguo y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba al hombre que Pedro describió, sentado en la mesa 13, con un semblante tranquilo. «Es él», susurró Pedro al ver la foto. Esa noche, el aire en el restaurante se volvió pesado, y todos los objetos parecían emitir un leve zumbido. Las luces parpadearon, y por un momento, sentí que la figura del espejo me miraba directamente. Desde entonces, la mesa 13 permanece cubierta con un mantel negro, y nadie habla de ella. Aunque intenté olvidar, las noches en los faroles del amanecer me enseñaron que algunos clientes no necesitan una reserva para regresar. Acepté el puesto de lavaplatos en el caldero nocturno porque pagaban bien y no pedían experiencia. Era un pequeño restaurante familiar, abierto solo durante la madrugada, y aunque el trabajo parecía fácil, había una norma que me llamó la atención desde el primer día: nadie podía entrar al sótano. La cocina era pequeña y siempre olía a especias fuertes. El chef, don Matías, un hombre de rostro severo y manos hábiles, era el alma del restaurante. Sus recetas eran tan perfectas que los clientes parecían hipnotizados al probarlas. Sin embargo, había algo inquietante en cómo hablaba de la receta especial, un platillo que solo preparaba para ciertos comensales. Una noche particularmente tranquila, decidí averiguar más. Mientras fregaba los últimos platos, escuché un ruido proveniente del sótano.
Era un crujido constante, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. No te preocupes por eso, dijo don Matías, sin voltear a mirarme. Me mordí la lengua, pero la curiosidad me estaba matando. Esa misma noche, después de que todos se fueron, me quedé escondido en la despensa, esperando el momento adecuado. Cuando don Matías bajó al sótano con una olla en las manos, aproveché para seguirlo en silencio. El pasillo del sótano estaba iluminado por una tenue luz amarilla, y al final, una puerta pesada permanecía entreabierta. Desde allí, podía ver a don Matías de pie frente a una mesa de piedra, susurrando palabras que no entendía. Sobre la mesa, había un viejo cuaderno abierto, y en las páginas estaban escritas recetas con dibujos extraños alrededor. Mi corazón se detuvo al notar que uno de los dibujos parecía representar un corazón humano. Entonces lo entendí, esa receta especial no era algo común. Retrocedí lentamente, pero el crujido de una tabla del suelo me delató. Don Matías giró la cabeza, y sus ojos brillaron bajo la luz amarillenta. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz ronca y tensa. «Solo, escuché un ruido», mentí, tratando de no parecer aterrorizado. «Sal de aquí. No tienes nada que hacer en este lugar». Subí las escaleras sin mirar atrás, pero desde ese momento, no pude quitarme la imagen del cuaderno de la mente. Esa misma noche, un cliente llegó al restaurante pidiendo la receta especial. Don Matías lo atendió personalmente, llevándole un plato humeante. El hombre comió en silencio, con una expresión que mezclaba placer y dolor. Al día siguiente, descubrí que había muerto en extrañas circunstancias. Las cosas se salieron de control una semana después. Una madrugada, mientras limpiaba la cocina, escuché pasos pesados bajando al sótano. Esta vez, no era don Matías. Decidí asomarme y vi una sombra que no reconocí. Bajé con cuidado, y allí estaba, una figura alta y encorvada, con movimientos lentos y torpes, revisando el cuaderno de recetas. Cuando la figura se giró, sentí el estómago revolverse. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida que parecía absorber la luz. Antes de que pudiera reaccionar, el ser comenzó a avanzar hacia mí. Corrí escaleras arriba, pero tropecé, y en ese momento, don Matías apareció. Cerró la puerta del sótano de un portazo, bloqueándola con una barra de hierro. «Te dije que no bajaras», me gritó, con un pánico que nunca le había visto antes. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, don Matías me despidió sin dar explicaciones, pero antes de irme, le pregunté: «¿Qué es esa cosa?». Él se quedó callado un momento, luego respondió: «No es un hombre, pero fue uno. Y su alma está ligada a esa receta». Desde entonces, el caldero nocturno se convirtió en un recuerdo perturbador. Nunca volví a saber de don Matías ni del restaurante, pero en las noches más oscuras, cuando estoy solo, siento que aún llevo conmigo el peso de ese sótano, y los secretos que jamás debí descubrir. Conseguí trabajo en el Fénix Nocturno, un restaurante chino que solo abría entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Estaba escondido en un callejón estrecho, con un letrero rojo apenas visible. Decían que sus platillos eran únicos, pero lo que realmente atraía a los clientes era el misterioso banquete del amanecer, un menú reservado para unos pocos. Desde mi primer turno, noté que los dueños, el señor y la señora Liang, eran extremadamente reservados. Nunca permitían que nadie entrara en la despensa. Solo ellos preparaban los platillos especiales. Cuando les pregunté sobre el famoso banquete, simplemente dijeron: «Eso no es asunto tuyo». Durante mis primeras semanas, todo parecía normal, aunque el ambiente era opresivo. Los Liang trabajaban en silencio, sus movimientos eran rápidos y precisos, casi mecánicos. Los clientes que venían a por el banquete lo hacían siempre en completo mutismo, como si obedecieran una regla tácita. Una noche, mientras limpiaba las mesas, llegó un hombre de aspecto demacrado. Sus ojos hundidos y su piel pálida me hicieron sentir incómodo. Se sentó en una de las mesas del fondo y susurró: «Quiero el banquete». Le transmití el pedido a la señora Liang. Su rostro se tensó, pero no dijo nada.
Desapareció detrás de la cortina que conducía a la despensa, y tardó más de lo habitual en regresar. Cuando finalmente volvió, traía una bandeja cubierta que dejó frente al cliente sin decir palabra. Desde la barra, observé al hombre comer. Algo no cuadraba, no masticaba ni parecía disfrutar de la comida. Engullía cada bocado como si estuviera cumpliendo con una obligación, y su cuerpo temblaba levemente mientras lo hacía. Cuando terminó, se levantó y salió del restaurante sin pronunciar una sola palabra. Al recoger la bandeja, noté que el plato tenía un residuo rojizo y espeso que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Mi curiosidad aumentó, pero sabía que no debía preguntar. Esa misma noche, mientras cerraba, escuché ruidos en la despensa. Un crujido constante, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Aproveché que los Liang estaban distraídos para acercarme. La puerta de la despensa estaba entreabierta, y dentro, el señor Liang removía el contenido de un enorme caldero de hierro. El vapor que salía era denso, con un olor metálico y penetrante. De pronto, él levantó algo con una cuchara grande. Mi corazón se detuvo al ver que era un hueso humano. Retrocedí, pero la madera del suelo crujió bajo mis pies, y el señor Liang levantó la cabeza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz firme, sus ojos fijos en los míos. Antes de que pudiera responder, la señora Liang apareció detrás de mí, cerrando la puerta con llave. «Has visto demasiado», susurró. Intenté mantener la calma. «No diré nada, lo prometo». Ellos se miraron entre sí, y el señor Liang negó lentamente con la cabeza. «El fénix renace de las cenizas, y tú serás parte de su renacimiento». Antes de que pudiera reaccionar, la señora Liang sacó un cuchillo y se lanzó hacia mí. Logré esquivarla y corrí hacia la salida, pero el señor Liang me bloqueó el paso. En mi desesperación, tomé una sartén de la cocina y lo golpeé con todas mis fuerzas. Aproveché el momento para abrir la puerta principal y salir corriendo hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi apartamento. Pasé la noche en vela, con el sonido del caldero burbujeando resonando en mi cabeza. A la mañana siguiente, decidí ir a la policía. Les conté todo, cada detalle, y aceptaron investigar. Sin embargo, cuando llegamos al callejón donde estaba el Fénix nocturno, el restaurante había desaparecido. No había rastro alguno de que hubiera existido. Los policías me miraron con incredulidad y me advirtieron que no volviera a presentar denuncias falsas. Desde entonces, evito los restaurantes nocturnos, especialmente aquellos que prometen algo exclusivo. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo oler el vapor del caldero y escuchar el susurro de los Liang, el fénix siempre renace. Trabajar en un restaurante de comida rápida que nunca cierra tiene sus peculiaridades. Siempre pensé que las historias que contaban los empleados veteranos eran solo una manera de asustar a los nuevos, pero después de lo que viví, sé que hay algo más detrás de las puertas de la cocina. Todo empezó cuando me asignaron el turno de madrugada. Era un local famoso, con sus letreros luminosos visibles desde kilómetros de distancia, y los pedidos nocturnos eran una mezcla de camioneros, viajeros y jóvenes que salían de fiesta. El ambiente solía ser tranquilo, hasta que algo me hizo cuestionar todo lo que creía. Una noche, mientras limpiaba la zona de cajas registradoras, noté una de ellas cerrada con candado. Era extraño, ya que todas debían estar abiertas y funcionando. Le pregunté a Javier, el supervisor, y solo me dijo: «Esa caja no se toca». Lo dijo con tanta seriedad que no insistí, pero la curiosidad me carcomía. Pasaron varias noches sin que sucediera nada fuera de lo común, hasta que una madrugada particularmente tranquila, la caja cerrada emitió un leve clic, como si alguien la hubiera abierto desde dentro. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo a toda velocidad. La caja seguía cerrada, pero ahora un hilo de aire frío salía de las ranuras. Algo no estaba bien. ¿Lo escuchaste?, me preguntó Mariana, otra empleada. Asentí, y ella me susurró: «Dicen que esa caja pertenecía a un empleado que desapareció hace años. Nunca encontraron su cuerpo». Intenté reírme para quitarle peso a la conversación, pero su tono serio me dejó intranquilo. Esa misma noche, mientras estaba en la cocina preparando un pedido, escuché un golpe seco en el área de cajas.
Salí rápidamente y vi que la cerradura del candado estaba rota y la caja abierta de par en par. Dentro no había dinero, solo un pequeño trozo de papel arrugado. Lo desdoblé con manos temblorosas y leí: ¿cuándo terminará mi turno? Un escalofrío recorrió mi espalda. Busqué a Javier, pero no estaba por ninguna parte. El resto de los empleados también parecían ausentes. Me quedé solo frente a esa caja abierta, con una sensación de que algo me observaba desde las sombras. Decidí cerrar la caja y regresar a la cocina, pero mientras me alejaba, las luces comenzaron a parpadear. Cada vez que se apagaban, veía una figura oscura de pie junto a la caja. Cuando se encendían, no había nada. Intenté ignorarlo, pero el ambiente se volvía más denso con cada segundo que pasaba. De pronto, las luces se apagaron por completo, y el sonido de la caja registradora se hizo ensordecedor, como si alguien estuviera golpeándola repetidamente. «¡Basta!», grité, aunque no esperaba respuesta. El ruido cesó de inmediato, y un silencio absoluto llenó el local. Al encenderse las luces, la caja estaba cerrada, pero ahora había algo más en el mostrador: un uniforme antiguo, sucio y cubierto de manchas. Sobre él, un cartel que decía: «Nunca cierres la caja». Salí corriendo hacia la oficina de Javier, decidido a confrontarlo. Al entrar, lo encontré pálido, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad. Me señaló la pantalla sin decir una palabra. En el video, se veía claramente cómo yo abría la caja y colocaba el uniforme sobre el mostrador. Lo que no podía explicar era que, durante todo ese tiempo, yo había estado en la cocina. «¿Quién está jugando con nosotros?», pregunté, pero Javier solo murmuró: «Esto pasa cada vez que alguien rompe las reglas». Antes de que pudiera preguntar más, las cámaras se apagaron y la oficina quedó a oscuras. Escuché pasos arrastrándose lentamente hacia nosotros desde el pasillo. Javier se puso de pie, temblando, y me susurró: «No mires atrás». Salimos corriendo por la puerta trasera, sin atrevernos a voltear. Mientras corría, escuchaba una voz susurrante que repetía: «El turno nunca termina». Cuando llegamos al estacionamiento, las luces del restaurante se apagaron por completo, y el letrero luminoso parpadeó una última vez antes de quedarse en silencio. A la mañana siguiente, cuando volví con la excusa de recoger mis cosas, me encontré con el local completamente cerrado. Un cartel en la puerta decía: «Reapertura indefinida». Nadie supo explicar qué había pasado esa noche, pero los rumores sobre la caja maldita continuaron. Desde entonces, evito los turnos nocturnos en cualquier trabajo. Hay secretos que deberían quedarse enterrados, y algunas cajas nunca deberían abrirse. Acepté trabajar en la fogata nocturna porque necesitaba dinero para pagar mis estudios. Era un restaurante de hamburguesas abierto 24 horas, famoso por su ambiente acogedor y por ser el lugar favorito de los camioneros y fiesteros trasnochados. Sin embargo, los turnos de madrugada tenían su propio conjunto de reglas extrañas: nunca aceptar pedidos después de las 3:33 de la mañana. La primera vez que escuché esa norma, pensé que era una broma. Pero Pedro, mi compañero más experimentado, me miró con seriedad. «Esa hora no es para nosotros», dijo en voz baja, mientras limpiaba la parrilla. La primera semana pasó sin incidentes. El restaurante era ruidoso y animado hasta las 3 de la mañana, y después quedaba prácticamente desierto. Todo cambió una noche en la que nos quedamos solo Pedro y yo. Faltaban pocos minutos para las 3:33 cuando la campanilla de la entrada sonó, anunciando la llegada de un cliente. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Pedro dejó caer la espátula al suelo. «Ignora eso», dijo con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, la pantalla de la caja registradora parpadeó, y apareció un pedido: «Combo especial, mesa 7». Miré a Pedro, esperando que me explicara, pero él solo negó con la cabeza y murmuró: «No te acerques». A pesar de su advertencia, algo me impulsó a mirar hacia la mesa 7. La silla estaba vacía, pero sobre la mesa había un billete de alta denominación perfectamente doblado. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Esto es una locura», dije, intentando sonar valiente. «Es solo un cliente». Pedro me agarró del brazo. «No hagas ese pedido».
pero el reloj marcó exactamente las 3:33, y de repente las luces comenzaron a parpadear. La parrilla se encendió sola, y el aire se llenó del olor a carne quemada. La caja registradora imprimió el ticket del pedido, y una voz profunda resonó en el restaurante. La última orden debe cumplirse. Mi cuerpo se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, Pedro corrió hacia la salida trasera, dejando caer su delantal. Yo me quedé paralizado, viendo cómo el papel del ticket se deslizaba lentamente hacia el suelo. Decidí preparar la orden, pensando que era mejor cumplir con aquello que enfrentarlo. Cociné la hamburguesa más rápido de lo que nunca lo había hecho y llevé el plato a la mesa 7. Lo dejé con manos temblorosas y retrocedí lentamente. Al dar la vuelta, vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura oscura se sentó en la mesa, cubierta por una especie de niebla. Sus manos largas y huesudas levantaron la hamburguesa con movimientos lentos y mecánicos. El sonido de la carne al ser mordida fue insoportablemente fuerte en el silencio. La figura dejó el plato vacío sobre la mesa y giró lentamente su cabeza hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentí su mirada perforándome. Gracias, dijo con una voz que resonaba como el eco de múltiples personas hablando al unísono. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Cuando se encendieron de nuevo, la figura había desaparecido, pero el billete seguía allí, doblado sobre la mesa. Corrí hacia la puerta trasera, con el corazón a punto de estallar. Encontré a Pedro sentado en el suelo, pálido y con la mirada perdida. «Te lo advertí», susurró. «Nunca debiste atender esa mesa. Esa fue mi última noche en la fogata nocturna. No volví, y cada vez que paso cerca del lugar, siento que algo me observa desde dentro. Los turnos de madrugada esconden secretos que es mejor no desenterrar, y algunos clientes nunca deberían ser servidos». Conseguí un trabajo nocturno en la Puerta de Jade, un restaurante asiático conocido por sus ramen exclusivos. Era un lugar pequeño, con una decoración minimalista y una atmósfera tranquila. El turno de madrugada era sencillo: limpiar las mesas, atender a los pocos clientes que llegaban y asegurarse de que todo estuviera listo para el día siguiente. Lo único extraño era una regla que parecía grabada en piedra: nunca apagar las luces de la cocina, sin importar lo que pasara. Pensé que era una medida de seguridad, pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de esa norma. Durante mi primer turno, mientras limpiaba el mostrador, escuché un ruido proveniente de la cocina. Era un leve susurro, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detenerme. Me acerqué, pero no vi a nadie. Pensé que era el viento colándose por alguna rendija y seguí con mi trabajo. Los susurros continuaron durante las siguientes noches, cada vez más claros. Eran palabras en un idioma que no entendía, pero que parecían llamarme. Decidí preguntarle a Carla, una empleada que llevaba años trabajando allí, pero su reacción me inquietó. «No te metas con eso. Solo haz tu trabajo y mantén las luces encendidas». Su tono era firme, como si hubiera dicho esas palabras muchas veces antes. Una noche, cuando el restaurante estaba vacío y el silencio era absoluto, el susurro se transformó en algo más. Escuché el sonido de cuchillos golpeando la tabla de cortar, seguido por pasos ligeros. Al entrar a la cocina, todo estaba en su lugar, pero sentí un frío inusual que me hizo estremecer. Decidí quedarme en la cocina esa noche, observando desde un rincón, convencido de que alguien estaba jugando conmigo. Las horas pasaron sin incidentes hasta que, a las 3:15 de la mañana, las luces comenzaron a parpadear. El susurro volvió, más fuerte y claro. Esta vez, las palabras parecían formar una frase. «Déjanos entrar». El aire se volvió denso, y sentí como si algo invisible se moviera a mi alrededor. De pronto, los cuchillos comenzaron a moverse ligeramente sobre la tabla, como si alguien los estuviera manipulando. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero mis piernas se negaban a moverse. Entonces, un ruido seco me hizo girar. Uno de los estantes metálicos cayó al suelo, esparciendo utensilios por toda la cocina. Aproveché el momento para salir corriendo al comedor, donde encontré a Carla esperándome. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en un susurro. Asentí,
incapaz de pronunciar palabra. Ella me llevó a un rincón apartado y me contó la historia del restaurante. Hace años, antes de que el lugar se llamara La Puerta de Jade, era una fonda administrada por una familia. Una noche, los empleados decidieron cerrar temprano para celebrar un cumpleaños. Olvidaron apagar una olla, y la cocina se incendió. Todos murieron atrapados por las llamas. Desde entonces, se dice que sus espíritus quedaron atrapados aquí, y buscan a alguien que los libere. La historia me dejó helado, pero también explicó los susurros. Carla me advirtió que nunca intentara apagar las luces o dejar la cocina sola. Esa misma noche, mientras terminaba de limpiar, los susurros volvieron. Esta vez, no eran palabras sueltas. Una voz profunda y distorsionada murmuró: «Estamos hambrientos». Sentí un peso invisible sobre mis hombros y un calor sofocante, como si la cocina estuviera encendida con fuego. Miré hacia la tabla de cortar y vi cómo las marcas de los cuchillos formaban letras: «Libéranos». Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. A la mañana siguiente, fui directamente con el dueño del restaurante, un hombre reservado llamado Señor Wei. Cuando le conté lo que había pasado, su expresión no mostró sorpresa, pero su voz fue más seria de lo habitual. «Ellos no te harán daño, si sigues las reglas». Le pregunté por qué seguía manteniendo el restaurante abierto, sabiendo lo que ocurría, pero no respondió. En lugar de eso, me entregó un amuleto y me dijo: «Pon esto en la cocina. Calmará a los espíritus». Esa noche, con el amuleto colgado sobre la entrada de la cocina, las cosas parecieron calmarse. Los susurros cesaron, y el ambiente dejó de sentirse opresivo. Pero sabía que era solo una tregua. Pasaron varias semanas sin incidentes, hasta que una noche, mientras cerraba el restaurante, noté que el amuleto había desaparecido. En su lugar, en la tabla de cortar, estaba grabado con más profundidad: «No te irás». El frío volvió, y las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Sentí un susurro junto a mi oído, esta vez más claro que nunca: «El turno nunca termina». A pesar del miedo, aún trabajé allí algunas noches más, esperando juntar suficiente valor para renunciar. Finalmente, lo hice. No miré atrás y me prometí nunca volver a un lugar donde las sombras susurran. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la Puerta de Jade, evito mirar hacia sus ventanas, pero no puedo evitar sentir que algo me observa, esperando que regrese para terminar lo que comenzó. Comenta qué relato te dio más miedo, y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo relato oscuro. Hasta la próxima.